Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Arico Pizarro y hoy veremos un viaje en un trolebús de Sao Paulo en la línea 316010. Hay subtítulos en muchos idiomas. Tenemos leyendas. Este trolebús viaja desde Villa Prudente hasta el terminal Don Pedro II en un viaje que demora cerca de 30 minutos en Sao Paulo. Estoy en el terminal Don Pedro II o Don Pedro II en Sao Paulo, uno de los principales terminales de buses urbanos de la ciudad, una estación intermodal, y es uno de los puntos de inicio de varias rutas de trolebús en Sao Paulo. Junto con toda la variedad de medios de transportes que tenemos en Sao Paulo, también tenemos este clásico vehículo ecológico, el trolebús, pero obviamente en una versión muy brasileña, con modelos de buses y chasis de buses que también vemos normalmente funcionando con diésel. Hice el viaje desde Don Pedro II, estamos saliendo del terminal, sin embargo en el mapa lo mostré al revés, mostré el viaje al revés, y es que como era el primer viaje en estos trolebuses, no me quedó bien grabado, me dediqué más a disfrutarlo, a sentir la experiencia de viajar en estos trolebuses. Sao Paulo me sorprendió gratamente en su transporte, pues había muchas cosas que no conocía, y como fan del transporte público, esta ciudad es una maravilla. Justo ese día nos tocó algo de lluvia, es el mismo día en que grabé los buses super articulados del Expreso Tiradentes, el BRT con viaducto elevado. Aquí se aprecia más claramente que es un trolebús, en la portada quizás no se nota mucho, pero esta línea 316010 es operada exclusivamente con trolebuses. Estamos en la otra punta de la ruta, Villa Prudente. Esto es la parada exclusiva de este trolebús 316010. Villa Prudente es otro terminal grande, otra estación intermodal con varias paradas de buses urbanos y que también tiene trenes, la línea 2 del metro y la línea 15 Prata, que es el monorriel. Es una estación que mueve gente y aquí el andén o parada de este bus es el número 1, plataforma 1. Esto es la vista hacia el exterior, se ve el terminal de micros y también la línea 15 en viaducto elevado. Esto es la vista de la plataforma 1. No había nadie o casi nadie, era la única persona esperando el trolebús. Esto es una vista de perfil del trolebús, un trolebús Cayo Millennium BRT de 15 metros, tiene doble eje trasero, una tremenda máquina, muy bonita. Esta línea opera casi exclusivamente con este modelo de trolebús, por lo menos dentro de lo que yo pude ver, y afuera hay un letrero con los sitios del recorrido. Me pareció curioso que estuviera afuera. En Google puedes revisar la línea de la ruta desde el paradero. Ese día domingo la frecuencia era de 20 minutos, una espera algo larga. Con una gran lluvia llegó el trolebús de nuestro viaje desde Don Pedro II. Ese trolebús es el que hará servicio. Como llueve, se largó con todo. Esto es el interior de este trolebús Cayo Millennium BRT de 15 metros con asientos acolchados. Al medio estos vehículos tienen un cobrador y un torniquete. Yo pagué el boleto con dinero en efectivo, 4 reales con 40, cerca de $1. Y esta es la configuración de espacios, de asientos que tiene el transporte público en Sao Paulo. Los buses normales que vemos son así, con puertas a ambos lados, piso bajo hasta la mitad del bus, asientos acolchados, es así. Ahí vemos la estación y terminal Villa Prudente y el agua que va escurriendo por la ventana. Es un poco difícil grabar rutas en días de lluvia, pero algo haremos, algo haremos. Aquí estoy disfrutando de este viaje en trolebús.
¡Viva el transporte público! Y viva Sao Paulo también. Cuidado Peldaño, aquí se escribe Cuidado de Grau, unidad 4-1530 de Sao Paulo, aunque no conozco el detalle de cómo enumeran la flota. Y aquí vemos la señal de parada, de timbre. Por favor, pare, señor conductor. Una de las mejores cosas de este recorrido es que tiene un corredor de transporte público, una vía exclusiva para buses y trolebuses en este caso, una vía tipo BRT, Bus Rapid Transit, acá en Páez de Barros, la avenida Páez de Barros. Yo soy turista de Chile, así que no conozco mucho de Sao Paulo, de los barrios, ni tampoco del detalle, pero fue genial poder coincidir justo con esta ruta y ver este trayecto que es bonito, urbano, pero que también tiene este tipo de infraestructuras que a mí como fan del transporte público me interesan. Ahora vemos el detalle de estos paraderos del corredor de transporte público en Páez de Barros. No sé si toda la ciudad tenga este diseño de paraderos. Sao Paulo es súper grande. Lo que sí, el transporte público en Sao Paulo me parece maravilloso. Al menos como turista que conoce del tema. No sé cómo será la percepción para las personas que viven en Sao Paulo, probablemente sea diferente. Lo que me gusta es que hay montones de opciones y de tipos de transportes. Buses, trolebuses, metro, trenes, monorriel, la posibilidad de combinar modos de transportes, que sea una ciudad tan grande y variada, con tantas cosas por ver. Realmente fue muy divertido conocer el transporte público de Sao Paulo y espero que ese gusto se transmita. Este es un parque que está en el camino. Sao Paulo tiene varios parques, es una ciudad bien verde, con muchos árboles, al menos en los sectores que yo recorrí. Igual con la lluvia que cae, debería haber vegetación porque llueve bastante. Este sector se llama Mooca, no sé si está bien pronunciado. De lo que leí, es un sector que tiene mucha influencia italiana y está lleno de pizzerías. Aunque yo desde el trolebús no me iba fijando en eso, sino más bien en el paisaje urbano que iba viendo y la lluvia. Me cambié de lado porque la vista de este lado también es bonita. Vemos la otra pista del corredor de transporte público y los árboles. Hay varios árboles en medio. El paisaje urbano es bonito, como les contaba. Y como es día domingo y con lluvia, el trayecto está siendo muy tranquilo, con pocos pasajeros, la gente está en su casa. Es un viaje rápido y muy expedito. Así dan ganas de viajar siempre, realmente. Esta es otra vista del trolebús Cayo Millennium BRT de 15 metros. Y si se fijan, hay asientos con puertos USB. El viaje por Páez de Barros ha sido entretenido. No sé si lo logran notar, pero Sao Paulo no es precisamente plana, o al menos en esta parte, el bus ha tenido que sortear ciertos desniveles, cierto relieve. Pero como es un trolebús, no tiene ningún problema con las pendientes ni las subidas. El bus eléctrico no tiene problemas y el trolebús tampoco. Ahora Sao Paulo también está recibiendo nuevas unidades, pero son buses eléctricos, con color verde, buses articulados y normales. Espero poder volver a la ciudad y conocer esas novedades que no las pude conocer en este viaje. Salimos de Páez de Barros y entramos en otras calles más pequeñas que tienen las catenarias del trolebús. Ojalá que este video lo vean varios aficionados brasileños o personas de Sao Paulo, aunque a mí me vende de varios países, pero ojalá que ellos lo vean porque así me pueden contar de otros recorridos interesantes o lugares bonitos de Sao Paulo que uno como fan de transporte público podría disfrutar. Lo que pasa es que Sao Paulo es tan grande que en realidad es un poco difícil ordenarse y ver todas las cosas o saber todas las cosas que uno podría hacer, por lo menos en temas de transporte público. A mí me ayudó mucho que mi amigo Franco vino antes y él me contó de Sao Paulo para entender su transporte, me explicó muchas cosas, así que Franco Ferrari, un gran saludo para ti, una amistad de muchos años. Por mientras, ya hemos hecho bastante de la ruta, así que veamos la ficha con la información del trolebús y seguimos con el viaje al terminal Don Pedro II. La unidad es un trolebús Cayo Millennium BRT de 15 metros, chasis Scania K270, con equipos eléctricos WEG y Eletra.
Año 2012 o 2013, unidad 4-1530 de Ambiental Transportes Urbanos, con capacidad para 96 pasajeros, 38 asientos, un asiento doble y otro asiento plegable. Hay cerca de 290 trolebuses circulando en Sao Paulo, entre el sistema urbano de SP Trans y Ambiental Transportes Urbanos, y el sistema suburbano de EMTU y la empresa Metra. De ellos, 99 trolebuses son de este modelo que estamos viajando ahora. Estas fotos de Valnei con Seisao nos muestran la otra novedad. Caio E-Millennium con chasis Scania K310, uno de los nuevos buses eléctricos de Sao Paulo, unidad 4100. Sería la versión actual de cómo sería este trolebús. Todos estos videos son presentados por mis libros, Corte de cinta, Los héroes del tiempo, Bendita elegancia, Iris el sonido de las caracolas. Si te gusta lo que hago, amarás mis libros. Agradezco a los miembros del canal como Mío Ángel, Cecinio y Mariano, y a quienes dan sus super gracias. De verdad, gracias a ustedes puedo hacer estos lindos videos. En el supermapa, este trayecto obviamente aparece en Sao Paulo. Está marcado con una línea roja desde Vila Prudente a Dom Pedro II. Después de un tiempo llegamos a una avenida bastante grande, la avenida Alcántara Machado, también llamada Radial Leste, que es una avenida paralela a la línea 3 del metro y la línea 11 y parte de la línea 12 de los trenes de Sao Paulo. Estamos cerca de la estación Brás, que es una de las estaciones más grandes de Sao Paulo. Uno de los videos que tengo pendientes por compartir fue ese. Estuve todo un día recorriendo las líneas de metro y las líneas de tren en Sao Paulo. Hice casi todas las líneas, una cosa muy loca, muy divertida. La verdad es que en Brasil hice videos muy bonitos, hice viajes que me encantaron. Agradezco a Dios y a la vida de poder hacer estas cosas, poder hacer estos viajes y tener esta afición o pasión tan bonita que nos convoca, el transporte público, el movimiento de las personas a través de las ciudades y entre ciudades. Una cosa fascinante. Me encanta, realmente me encanta. Del viaje estamos terminando la ruta, estamos en un puente donde podemos ver parte del Parque Dom Pedro II, el río Tamanduatei y vemos la estación Terminal Mercado del Expreso Tiradentes, ese sistema BRT con viaducto elevado y buses súper articulados que grabé antes de viajar en este trolebús. Una ruta muy interesante y muy bonita. Imagina, fui a Sao Paulo, anduve en buses súper articulados y ahora en un trolebús y vamos llegando al terminal Dom Pedro II. El terminal Dom Pedro II es una de las estaciones intermodales más grandes de Sao Paulo. Está cerca de la estación Dom Pedro II, que está al otro lado del río. Hay que cruzar una pasarela. Hay montones de recorridos y se ven buses normales, buses articulados, buses súper articulados y varias unidades de color rojo que son estos trolebuses. Ha sido un encanto hacer esta ruta, viajar y disfrutar y conocer el transporte de Sao Paulo. Agradezco la sintonía, agradezco que me acompañen virtualmente en estos paseos. Espero que se hayan sentido ahí, que Dios los bendiga mucho y les dejo las tomas finales. Obrigado. Me faltó viajar en uno de esos buses gris con amarillo, pero será para otra ocasión. Y ahí se ven los trolebuses rojos en los que estuvimos. Ahora sí, chau, cuídense, que estén muy bien.